su generosidad, sus ofrendas, sus diezmos, todo lo que ustedes hacen. Y quiero agradecer públicamente a la doctora, la hermana Miriam, nuestra abogada de la iglesia de la sede nacional. Ella estuvo muy diligente hasta que al fin me pudo entregar toda la documentación respecto a la compra de ese lote que compró la iglesia. No compré yo, compró la iglesia. Bueno, yo lo compré, pero no es mío, es de la iglesia. Y esto estaba demorado, yo estaba preocupado porque ya han pasado como 7 meses. Estaba en registro la escritura, pero como estábamos haciendo también el englobe de una vez, porque ya todo esto quedó englobado. O sea, se hizo una labor muy importante en cuanto a esto de escrituración de esta propiedad. Y yo quiero agradecerle públicamente a la hermana Miriam porque solícitamente estuvo pendiente de todos los trámites y ya me entregó toda la documentación. Así que estamos ya totalmente claros de que la negociación fue con todas las legalidades y con toda la transparencia, y tenemos ya en nuestro poder todos los documentos. Yo me iré de aquí de Belén muy contento el día que me vaya, entre otras cosas por haberles dejado esa propiedad, porque yo sé que esa propiedad en verdad no tiene precio. Para ustedes aquí es un terreno que les va a prestar múltiples servicios. Por ahora hemos improvisado ahí la cafetería y les agradecemos su colaboración, y yo agradezco mucho a mi esposa, que es la que está pendiente, reuniendo y interesada en que las cosas marchen, y tengamos gratitud con la gente que nos colabora y los hermanos que consumen sus alimentos. No se les olvide pagar, y si van a fiar antes de comer, pidan si hay crédito. Diga si hay crédito, porque algunos comen y después dicen después pago, y así no se vale. Así no se vale. Valoremos el esfuerzo y el trabajo que todos hacemos. Yo les agradezco, hermanos, y acatemos a los hermanos de la recepción, de los parqueaderos. A veces nos incomodamos porque nos dicen cómo debemos cuadrarnos. Pero eso pasa en todo parqueadero. Yo uso parqueaderos a diario y yo no puedo llegar a poner mi carro donde yo quiera. Hay alguien que me dice, coloca tu carro aquí, y ahí lo coloco. Entonces aquí hagamos lo mismo, tengamos respeto, porque aquí nadie se le está pagando sueldo, excepto Eno, que es el ujier, y otras personas que nos ayudan, pero generalmente todos lo hacen voluntariamente. Y así se le estuviera pagando también, pero no se les paga para eso. Así que colaboremos para que nadie se incomode ni incomodemos a nadie. Y recuerde que si daña un carro, mándelo a arreglar. Hay que ser respetuoso y responsable de las cosas. ¿Cómo así que yo golpeé un carro y no pasó nada? No, sí pasó, y arréglelo. Hay que ser, eso es ser también cristiano. Eso es parte del deber cristiano, las responsabilidades que tenemos. Disculpen ahí como ¿cómo se llamaría eso? La observación, pero es que es bueno que tengamos en cuenta. Y agradeciendo mucho a la empresa Manantial Fresh, que sigue siendo una bendición para nosotros. Ahí nos trajeron la donación de otras 50 pacas de agua. ¿Usted sabe cuánto cuesta eso? 50 pacas de agua, algo más de 1 millón de pesos. Ellos lo traen para ayudarnos a pagar la deuda. Es que créame que estoy preocupado, bueno, preocupado no, porque igual yo sé que no los están acosando para que paguemos la plata, pero sabemos que hay que pagarla. Y yo no quiero irme de aquí dejando una deuda bien grande, yo quiero irme de aquí dejando, ojalá todo cancelado. Entonces, hermanos, es bueno que reconozcamos
y todo ese esfuerzo que hacemos, porque estos 3 meses nos gastamos la plata para abonar a la deuda, porque adecuamos la cafetería, abrimos la entrada al parque, al sótano, y todo eso implicó los gastos. Compramos videobin y compramos cositas. Bueno, entonces agradecemos a Manantial Bres. Este muchacho no me deja hablar, ¿se da cuenta? Agradecemos a Manantial Bres por su aporte. Si ahora, saliendo del culto, 50 hermanos nos llevamos de paquita de agua, yo me llevo la mía. ¿Cuántos se podrán llevar ahora mismo una paquita de agua? Yo le dije al hermano Oscar que me volvió adicto a esa agua. Me estoy tomando, bueno, yo no, con mi esposa, 2 pacas de agua semanal. Eso ya me está saliendo más caro que otra cosa. Pero es que ya tomo agua de la nevera y me sabe pesada, créame que sí. Y tomo esta agua y es suavecita. No, seguro. No es cuento, es verdad. Es un agua muy agradable. Y ojalá que bueno, mire, no le estamos comprando, pero ellos están regalando, ayudándonos. Dios ha de continuar bendiciéndoles. No digamos Dios le bendiga, Dios le siga bendiciendo. Es que Él ya nos bendijo. Bueno, hermanos, así que gracias. No más preámbulos, vamos a la palabra. Yo les pido que disculpen si me vuelvo muy reiterativo, y no es que no tenga más que predicar, porque sí puedo predicar en muchas cosas, pero yo sí siento como la necesidad de que los cristianos de estos tiempos podamos enraizar bien nuestra fe, para que eso nos dé el soporte, es decir, nos dé la firmeza, la garantía de que sí vamos a permanecer en la fe independientemente de lo que pase, pase lo que pase. Y siempre doy el ejemplo de los árboles, cómo se enraizan, porque la naturaleza es sabia. Para que el árbol pueda mantenerse necesita un buen enraizamiento. Y los cristianos necesitamos enraizarnos en las doctrinas de la fe para poder permanecer en ellas. Hay que unir la conversión al conocimiento. Una conversión sin conocimiento no sirve, porque usted no sabe por qué está aquí, qué está haciendo. Tenemos una cultura católica y yo aprendí eso. Mi madre me decía que cuando yo era católico fervoroso, cuando le pregunten acerca de su fe, entonces usted dice, hijo, me decía mi mamá, cuando le pregunten acerca de su fe católica, usted dice, maestros tiene la Santa Madre Iglesia, pregúntale a ellos. Así me enseñó mi mamá. Entonces, yo no sé nada, pero el cura es el que sabe. Y así a veces parece la iglesia. Pregúntenle al pastor. ¿Cómo así? Aquí cada uno debe saber dar razón de su fe. Y no estoy diciendo que es que no sepan. Obviamente que sí, por algo estamos aquí. Pero entre más sepamos, eso nos va a ser más motivador para darnos cuenta que somos poseedores de un mensaje que realmente amerita no solo vivirlo, sino compartirlo. Es una doctrina que realmente da gusto vivirla y da gusto compartirla. Pero hay que conocerla. Hay que conocerla. Cada uno tiene que dar razón de su fe. Amén.
Entonces estamos tratando un tema, este es Jesucristo, que vino mediante agua, sangre y espíritu. Y no solo mediante agua, no solo mediante agua y sangre, sino mediante agua, sangre y espíritu. Haciendo referencia que ese es lo que da testimonio en la tierra. Y ya hemos hablado un poco del agua, por qué Juan Bautista bautizó a Jesús, por qué Jesús, de los primeros actos de su ministerio fue el bautismo. Hemos hablado de la importancia del bautismo y hemos hablado de la importancia del Espíritu, porque el Espíritu es vida y realmente el sacrificio por el pecado requería el sacrificio de una víctima, y esa víctima tenía que estar viva, y así se practicó del Antiguo Testamento. Entonces, la importancia de la sangre de Cristo. Entonces dice que estos son los que dan testimonio, que una obra, que cualquier acto se confirma con los testigos que dicen así es. Y una vez yo creo eso y se confirma eso, es caso cerrado. Yo siempre he dicho, la salvación y la obra de Cristo a favor de la humanidad, mayormente los que creen y los que reciben su palabra, es un caso cerrado. Es una salvación hecha perfecta. Y yo no tengo la menor duda de que yo así me equivoque, porque soy humano y no justifico con esto los errores. Pero aún así, la obra de Dios sobre mí, su misericordia, sigue siendo perfecta. Amén. Esto no es que Cristo comenzó en mí la obra y yo la perfecciono, porque no dice así la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la obra, Él es el que la perfeccionó y la perfecciona hasta el fin. Pero a veces pensamos que Él la comienza y yo la perfecciono, porque todos mis actos, todo lo que hago perfecciona mi salvación. Y no es así. Yo debo ser perfecto por una razón sencilla, por fe, pero no por lo que yo hago, porque a mí no es Cristo más obras, es Cristo y ya. Si alguno está en Cristo, en Él estamos completos. Pero hay que entender esas doctrinas, hay que entenderlas, porque si no vamos a pasar mucho tiempo en una situación como, digamos, relativa, sí o no, sí o no, sí será, no será, sí será, no será. Entonces, cuando estamos seguros, eso nos dará libertad para poder disfrutar la obra de Cristo. Brevemente, fijémonos bien lo que estamos leyendo ahora, hablando del primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. El capítulo 24 de Éxodo dice la instrucción que Jehová Dios da a Moisés para subir al monte. Fijémonos bien que desde el capítulo 20 de Éxodo es donde comienza a darse la ley y comienza a darse los mandamientos y todo lo que a través de la ley se le enseñaría al pueblo que debía guardar, que debería observar. Y aquí está diciendo dijo Jehová a Moisés:
sube al monte. Y sube Aarón, o sea, las autoridades espirituales representativas del pueblo. ¿Cuáles eran? Moisés, Aarón, Nadab, Abiud y 70 de los ancianos de Israel. Qué importantes son los ancianos. Y gracias a Dios por nuestros ancianos. Los ancianos acumulan sabiduría y son tenidos muy en cuenta por Dios en su obra. Moisés debía subir a la cumbre del monte en compañía de estas autoridades espirituales. Y dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Ya había bajado Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley, con toda la ley. Entonces lo que Moisés está haciendo es contarle al pueblo. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y de todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Porque ahí había un compromiso del pueblo para con Dios y obviamente de Dios para con el pueblo. Entonces se va a hacer una ceremonia, diría yo, de celebración del pacto. Esa ceremonia consiste en lo siguiente. El verso 4 dice, y Moisés, el verso 4, y Moisés escribió todas las palabras que Jehová, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ese altar era como el trono de Dios. Y dice, construyó 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Es un momento trascendental. Está toda la autoridad, están todos los ancianos, están los dirigentes, está el pueblo, están las tribus. Y el verso 5 dice, envió Jehová jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto, becerros como sacrificios de paz. Envió jóvenes. Gracias a Dios por los jóvenes. Gracias a Dios por los jóvenes que siempre están en la iglesia y son una bendición. Aprendamos a valorarlos y a quererlos. Ellos no se portan como el adulto porque son jóvenes. Hay que tener paciencia con ellos. A veces los ancianos nos falta paciencia con los jóvenes porque queremos que se comporten como maduros, como ancianos. Y ojalá si fuera, algunos lo hacen, pero por lo general el joven tiene muchas cosas por vivir y por aprender, y ojalá que incline el oído al consejo de Dios para que se evite tantos dolores de cabeza, ¿verdad? Pero ahí siempre están los jóvenes allí, ahí estaban los jóvenes. Entonces los llama Moisés y les dice, vayan a ofrecer holocaustos, becerros, sacrificios de paz. Y luego el verso 6 dice, y vino Moisés y tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. La sangre de estos sacrificios, de estos animales, pues la carne se la comieron, porque estaba permitido comerse la carne,
Pero la sangre la recogían en tazones, en recipientes, y mire lo que hacían. Una parte de esa sangre la rociaban sobre el pueblo y otra parte de esa sangre la colocaban sobre el altar. Es decir, es un pacto unilateral. Hay un compromiso del pueblo hacia Dios y hay un compromiso de Dios hacia el pueblo. Eso es lo que muchas veces no se tiene muy claro. Hay gente que reclamamos de Dios muchas cosas y podemos hacerlo y está bien hacerlo, pero también Dios reclama de nosotros otras cosas. Las cosas generalmente funcionan bien o mal dependiendo de cómo se respeten los acuerdos. Por eso muchas cosas nunca funcionan, inclusive en los hogares, los matrimonios. Lamentablemente muchos matrimonios se acaba destruyendo porque es entre dos personas, mitad y mitad. Ella tiene sus responsabilidades, él tiene las suyas y cada uno tiene que saber cómo cumple con sus deberes. El incumplimiento de los deberes hace que la otra parte reclame o no se den los acuerdos, no se logren los objetivos. Y así es Dios. Hay un pacto entre Dios, Moisés rocía la sangre, esparce la sangre sobre el pueblo, señal de ese pacto, de esa alianza, y la otra sangre la pone en el altar, que es la parte de Dios, una parte que está como también diría yo, y he estado pensando yo, como reservada, está allá en el altar, o sea, está allá quieta aparte, pero la otra es rociada sobre el pueblo. Y dice el verso 7, y tomó el libro del pacto, el libro de la ley, donde estaba escrita la ley, y lo leyó a oído del pueblo. Y entonces la respuesta del pueblo fue muy empática. Sencillamente dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese es el compromiso del pueblo. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso es lo que corresponde a nosotros. No tenemos nada que hacer, sencillamente obedecer. Obedecer, obediencia. Obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto de Jehová, que Jehová ha dicho con vosotros, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Esa sangre se esparció, se roció inclusive sobre todos los utensilios que estaban dedicados al servicio del culto. Es bueno que nosotros tengamos en cuenta que aunque hoy en día no usamos esa figura literal de la sangre, ¿no? Y no le echamos sangre ni a las personas, ni a los instrumentos, pero sí es importante saber que todas las cosas que usamos para rendirle culto a Dios tienen un sentido de apartados y son santos. Yo diría que esos bables, esa organeta, esos tambores, esos micrófonos, estas son cosas dedicadas para el servicio del altar. Son cosas dedicadas, consagradas al servicio de Dios. Sencillamente eso es lo que significa ser santo. A veces no tenemos muy claro qué es ser santo. Y la gente batalla por ser santos y nunca son santos. Santo significa ser apartado para Dios. Dentro de muchas cosas, algo que se dedica a un uso exclusivo. Cuando yo fui a comprar mis lentes, había muchos lentes en la vitrina y podía haber escogido cualquiera. Yo escogí estos. ¿Para qué los escogí? Para dedicarlos a mi servicio. Entonces todo el tiempo están a mi servicio. Yo los escogí. Eso es santo. Nosotros estamos dedicados a esto. ¿Por qué?
Yo creo que estoy aquí porque alcancé misericordia de Dios y Dios me escogió y me apartó y me puso aquí en este lugar. No propiamente físicamente, pero digo el lugar espiritualmente. Porque yo hacía parte del montón, de la selva humana, de la gente que transita por las calles, unos para un lado, otros para el otro. Allá un día Dios me tomó de ese montón y me sacó aparte y me dijo: mi hijo eres tú. Así es, y entonces me dediqué a servir a Dios. Y creo que eso es lo mejor que nos ha pasado, si lo hemos entendido. Si lo entendiéramos, seríamos y tendríamos razones y tenemos razones para ser las personas más felices, no importa la vida que nos toque vivir. Pero el solo hecho de ser escogidos por Dios es un motivo para estar repleto de felicidad, de gozo y de esperanza. Amén. Porque es que aquí no es que nos lavaron el cerebro, esto no es una secta. Esto no es una secta de que aquí hay un super hombre, un super pastor que los manipula a ustedes en la fe y les dice qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer, que se abusa. No, esto no es nada parecido a eso. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí nadie está obligado, está sometido. Esto es la obra de Dios. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Si entendiéramos eso. Eso es tan elemental. Eso es como que usted presente cualquier cantidad de hojas de vida y concurse por un cargo o por un empleo muy apetecido. Y entre yo no sé cuántas hojas de vida saquen la suya y digan: bueno, esta es la que va a quedar aquí. Fue elegido para un cargo. Aquí no se trata de que fuimos elegidos para un cargo, sino fuimos elegidos para ser salvos eternamente y para siempre. Este pacto del Antiguo Testamento entonces se sella cuando Moisés, ya decía, bajó del Sinaí, convoca al pueblo, prepara del altar, sacrifican las víctimas, depositan la sangre en tazones, la esparcen sobre el pueblo, la otra parte la ponen en el altar y el pueblo se compromete con Dios a cumplir. El texto que dejamos el domingo pasado, vamos a volver sobre él, que es el Hebreos capítulo 9. Entonces, ese fue el pacto del Antiguo Testamento, el pacto de Dios con Moisés, el pacto de la ley. Volviendo a Hebreos capítulo 9, por favor acompáñenme a leer. Entonces hace esa referencia al escritor y nos dice, vamos a leer Hebreos 9, 13. Pero vamos a leer otra vez desde el verso 11, 9:11. 9:11 de Hebreos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, acuérdense que hablábamos el domingo de eso, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Eterna redención. Yo creo eso, yo me lo he creído y por eso vivo como vivo, porque la fe me hace sentirme un privilegiado. Porque si la sangre de los toros
vuelve a remitirnos al Antiguo Testamento. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, ¿verdad? E inmundo, el que no está limpio está inmundo. Santifica para la purificación de la carne. Ese ritual allá en la ley de Moisés purificaba para el ritual de la carne, purificaba porque ellos era a través de ese medio que podían acercarse al tabernáculo, que era donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? No podían acercarse sino a través de la sangre expiatoria de un cordero, y los purificaba. Según la ley había una purificación y se permitía acercarse al tabernáculo un poquito a Dios, que estaba allí en su presencia. El verso 14 dice: si esa ceremonia de esos animales y de esa sangre, entonces dice, ¿cuánto más? Ya lo vimos el domingo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno? Este sacrificio ya tiene otras características, porque no es la sangre de un animal, es la propia sangre de Cristo. Amén. No es cualquier sacerdote que ministra, es el sumo pontífice, el sacerdote eterno que es Cristo. Amén. No es un santuario hecho de manos como el tabernáculo o este templo. El tabernáculo es el mismo cuerpo de Cristo. Amén. No es un sacrificio temporal, transitorio, que hacía una apertura hacia otro sacrificio, sino que este es el único y eterno y permanente sacrificio, porque nunca se hará otro sacrificio por el pecado. Ya se hizo el que había que hacer y no hay otro. Por eso si el que desprecia este sacrificio no tiene perdón de pecados, porque no hay otro sacrificio. Usted no puede decir, es que cuando venga el otro Mesías, o cuando venga el otro profeta, o cuando venga el otro. No, porque ya ese es un ciclo cerrado. Jesucristo ya simplemente vendrá por segunda vez, pero sin relación con el pecado. Nada que ver con el pecado. Amén. Entonces ahí en este sacrificio de Cristo hay unas características muy particulares, porque no es temporal sino eterno. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. No fue que lo sometieron. Yo no creo que el Padre, es una situación que los trinitarios, con todo respeto, pero a veces es difícil entender cómo el Padre eterno se queda en el cielo, ¿verdad? Y manda a la tierra al Hijo a que lo sacrifiquen. O sea, uno como padre se pone en ese lugar. Como padre, en vez de ir yo, mando a mi hijo a que lo sacrifiquen por una causa. Pero no es así. Yo no creo que el Padre se quedó en el cielo y mandó el Hijo a morir en la tierra, porque la reconciliación, la palabra de Dios es clara cuando dice: nos reconcilió consigo mismo, y que Dios estaba en Cristo, reconciliando no con otro Dios, ¿verdad? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces yo no veo así que vino el Hijo a morir y el Padre se quedó en el cielo. Yo entiendo que Jesucristo es el Dios Padre y el Dios Hijo y el Espíritu Santo, el único Dios verdadero.
Y Él no vino sometido, no, porque la Biblia dice, la Biblia es clara cuando dice, el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Nadie lo sometió. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Conclusión: si la sangre de esos animales servía de algo transitoriamente, entonces la pregunta del escritor es: ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo? Yo no tengo la menor duda de que mi conciencia está limpia, porque la sangre de Cristo me limpió y nos limpia de todo pecado. Pero esto hay que creerlo y hay que declararlo y hay que sentirlo. Amén. Y concluyendo con el pensamiento, entonces ahora entramos a una parte importante que dejamos aquí el domingo pendiente. Y dice: así que por eso, Cristo, no está hablando de Cristo. Estamos en el verso 9, capítulo 9, verso 15. Así que por eso el mediador de un nuevo pacto. Ustedes entienden, obviamente, que el antiguo pacto es una cosa que ya pasó, la ley, pero ahora estamos ante un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, porque bajo las transgresiones, porque el Antiguo Testamento, el antiguo pueblo de Israel, aún así con su purificación seguían las mismas transgresiones. Israel nunca fue convertido de su conducta moral, ni tuvieron una experiencia transformadora. No, ellos no la tuvieron porque ellos simplemente observaron rituales, practicaron normas de culto, pero no conocieron más. Pero ahora viene entonces aquí, dice: así que por eso el mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. Esta muerte de Cristo no solamente tiene alcance adelante, sino hacia atrás, porque las transgresiones que habían bajo el primer pacto, o sea, el primer pacto con Israel, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Las transgresiones del antiguo pacto también fueron perdonadas, porque Israel, la Biblia dice, luego todo Israel será salvo, porque la sangre que nos limpia a nosotros es la misma sangre que limpió a Israel de pecado, solo que aún no ha llegado el tiempo de que ellos lo entienden. Pero hay una promesa de Ezequiel que dice, y a veces la usamos como en tiempo pasado, pero eso tiene que ver con tiempo muy futuro, según entiendo yo, cuando dice: esparciré agua limpia sobre vosotros y pondré en vosotros espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne, y haré que andéis en mis estatutos, y pondré en vosotros espíritu nuevo para que guardéis mis mandamientos, mis leyes. Esa es la conversión de Israel. ¿Han leído eso por allá en Ezequiel? Esa es la profecía que habla de la conversión de Israel, porque la conversión tiene que ver con una transformación como esa. Quitar un corazón de piedra. ¿Por qué la gente no es salva? Porque tienen dureza en su corazón. Corazón de piedra, rebota la palabra. Hay mucha gente que se le predica, pero están blindados de dudas, de incredulidad, de maldad, de pecado, y el corazón es duro y la palabra rebota. Pero Dios dice: quitaré el corazón de piedra
y pondré un corazón de carne, corazón sensible, amén, y haré que andéis. Esto no es que el pastor es que nos pone a andar en este camino, ojalá yo pudiera, porque me iría por todas estas comunas y por todos estos barrios a hacer el trabajo, porque sí que hay necesidad de eso. Pero esto es de Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis ordenanzas. Quiere decir que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede guiar en el camino correcto. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces estamos viendo que el nuevo pacto tiene esas bondades. Así que es mediador del nuevo pacto porque interviene muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, y los llamados, ¿quiénes son los llamados? Los llamados somos nosotros. Ustedes han leído las parábolas del banquete, ¿verdad? Un señor, un rey, hace un banquete y invita a gente de cierto nivel, y entonces manda mensajeros a anunciar que vengan, que ya la mesa está servida, ¿verdad? ¿Han leído esa parábola? La parábola de la boda y del rey. Y entonces la gente a los cuales llamaron al banquete se disculparon, como hoy en día se disculpa mucha gente de no a recibir las cosas de Dios. Ellos se disculparon y uno dijo: no puedo ir porque acabo de casarme, entonces estoy en luna de miel, no voy. Bueno, se disculpó. Otro dijo: no puedo ir, he comprado una yunta de bueyes y necesito ir a probarlos, te ruego me disculpes. Tampoco fue. Y otro dijo: compré una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me disculpes. La boda era de noche y siempre se dice que una disculpa tan tonta, ¿verdad? Que iba a ir a probar bueyes de noche, iba a ir a ver una hacienda de noche. Pero son disculpas, al fin y al cabo la disculpa es eso, con cualquier evasiva para no responder al llamado. El asunto es que el siervo volvió y le dijo al Señor que nadie iba a ir porque todos estaban ocupados. Es como hoy en día que predicamos el evangelio. Ay, no, oiga, fulano de tal, vaya al culto. Ay, que estoy tan ocupado. Si me queda un tiempito voy. Cuando el tiempo no es de él, el tiempo es de Dios. Y cuando te estés muriendo no vas a decir: dame un tiempito y después me muero. Llegó la muerte y te vas ya. No hay nada que hacer. Pero la gente siempre está pensando en disculpas. Y entonces dice que el rey se enojó. Esa invitación está diciendo del pueblo judío, que fue invitado primero que nosotros. Ellos son invitados de honor de primera fila, porque son judíos. Deberían estar en la primera fila, pero no vinieron. Entonces él le dijo al siervo: entonces váyase por los caminos, váyase por las veredas, váyase por las trochas, por los campos, y traiga los cojos, los ciegos, los inválidos. Dígales que vengan, que la mesa está servida. Y yo creo que esos cojos, ciegos y inválidos somos nosotros que estábamos por allá. ¡Aleluya! Y acabamos comiéndonos la cena que era para los judíos. Pero Dios es tan bueno que la mesa también sigue servida para ellos en su momento. Por ahora, bienaventurados vosotros que coméis el pan en la mesa del reino de Dios. Alabado sea su nombre. Nosotros no fuimos llamados, nosotros no fuimos invitados, fuimos llamados. El invitado por lo general se le manda una cartica, una tarjetica, se le tiene alguna especialidad. No es lo mismo enviar a invitar a alguien que llamarlo: ve fulano, venga.
Nosotros ni siquiera estábamos para ser invitados, sino que fuimos llamados. Pero gloria a Dios porque atendimos el llamado. Mano, usted ni se imagina de cuántas cosas Dios ha guardado tu vida. Y claro, la mía también, por haber escuchado el llamado de Dios. Amén, amén. Para que los llamados, ¿quiénes son? Los gentiles, reciban la promesa. ¿De qué? ¿Están conmigo? De la herencia eterna. ¿Cuál fue la promesa para Israel? Dios les dijo que si ellos observaban las leyes y guardaban los mandamientos y cumplían las ordenanzas, ¿qué les prometió? La promesa para Israel fue la tierra de Canaán, ¿verdad? La tierra de Canaán, porque ellos eran esclavos, no tenían heredad. Y Dios prometió sacarlos de Egipto, de una esclavitud miserable, y introducirlos en la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel. Y que habían casas construidas, habían pozos, plataneras sembradas, cosas que ellos nunca habían hecho, las iban a encontrar hechas, y Dios les prometió darles esa tierra. Yo creo que es la única tierra que está dada a perpetuidad y que es de verdad porque la dio el dueño. El verdadero dueño de la tierra les dio esa tierra a Israel. Las promesas para Israel fueron la tierra de Canaán. Amén. Pero nosotros nos han sido dadas otras promesas que no tienen que ver con tierra, para que los llamados reciban la promesa ¿de qué? De la herencia eterna. Yo vivo muy feliz. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es la promesa de nuestra herencia eterna. ¿Usted sabe lo que es eso? Fíjese usted que ese fue el problema del pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo tomó toda su herencia, la reclamó. Algún día dijo a su padre: Padre, dame los bienes que me corresponden, dame mi herencia, en otras palabras. Y el padre le dio la herencia. Y él se fue y vivió perdidamente. Y dice que se malgastó toda la herencia, al punto que ya comía con los cerdos, se alimentaba con ellos. Él se gastó la herencia, ¿verdad? Pero mire la misericordia de Dios. Él, cuando volvió a su hogar, él ya no tenía herencia, se la había gastado. Pero mientras él, en su ignorancia, porque estaba fuera de sí, no coordinaba bien, así dice la Biblia, cuando él volvió en sí y recuperó su capacidad de análisis de las cosas, él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Amén. Él en su ignorancia se gastó todo. Esos éramos nosotros. Nosotros vivimos en un mundo perdidos, gastando la vida, gastando los años, gastando las fuerzas, gastando la inteligencia, gastándonos hasta morir muchos. ¿En qué? En bagatelas, en cosas pasajeras, baladiles. Amén. Pero bendito sea Dios que muchos de esos que estamos malgastando todo, un día Dios nos iluminó el conocimiento y volvimos a la casa. Aleluya. Yo creo que esto también tiene que ver de alguna manera con Israel. Israel se gastó todo, pero hay una herencia que Dios siempre ha reservado. Y nosotros nos gastamos, pero Cristo nos abonaba la cuenta.
tú gastas en tu ignorancia y tú vives en tus bagatelas, pero yo te abono sangre de la cruz, te abono salvación, te abono amor, te abono sabiduría, te abono perdón, te abono misericordia, te abono bondad. Él estaba abonando. Y cuando llegamos encontramos el banco repleto de misericordias y de bondad y de amor. Hermano, créame que si entendiéramos esto, nosotros nos gastamos y nos desgastamos en cosas que no son. Hermano, entender el evangelio es, yo no sé ni cómo decirlo, sinceramente. Es lo más glorioso. La gente vive desgastándose en los afanes de la vida. Igual también nosotros nos estamos desgastando de alguna manera. Pero la Biblia dice que el hombre exterior se desgasta, porque es lógico que se desgaste, pero el interior se renueva en la esperanza, en la fe, en las promesas que Dios ha dado a la iglesia. Alabado sea Dios. Amigo que no estás en esta verdad todavía, no sigas gastándote lo poquito que te queda. ¿Cuántos años te quedarán de vida? ¿Y para qué vives? ¿Para qué vives? Mucha gente ni siquiera sabe para qué vive. Y es un atrevimiento tal vez decir eso. Pero es que eso le pasó a Salomón. Salomón quería encontrar el sentido de la vida y se dedicó a todo lo que podía hallar: sabiduría, placeres, bagatelas, banquetes, riquezas, fama, placeres, todo lo que quiso. Él dice: di a mi corazón todo lo que él deseó. ¿Usted sabe cuántas cosas desea el corazón? Muchas. Y él dice: di a mi corazón todo lo que él deseó. Pero él llegó a una conclusión, dice: he aquí, solamente esto he hallado. Y lo dijo el sabio. Y es importante porque no es cualquier hombre, es un sabio. Salomón era un sociólogo, antropólogo, sostenista. Vamos a ver eso después, pero era un hombre muy sabio. De todos lados iban a oír la sabiduría de él. Y él dijo: he aquí, solamente esto he hallado. ¿Qué halló? Que Dios hizo al hombre perfecto, pero éste buscó muchas perversidades. Esa es la realidad. El hombre buscó muchas perversidades, se gastó todo. Pero bendito sea el que nos ahorraba mientras nosotros gastábamos. Y estoy concluyendo ya, es el que está diciendo: reciban la promesa de la herencia eterna. Leamos este recorrido para concluir. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún en el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta sangre del pacto, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es necesario que intervenga muerte para que la promesa y el testamento sea válido. Eso lo sabemos nosotros en nuestra cultura. Yo puedo hacer un testamento y de ofrecerle muchas cosas en el testamento a mis hijos, como algún día tengo que hacerlo, aunque el testamento mío es muy sencillo. La riqueza que dejo es la riqueza espiritual, que es invaluable.
Ojalá que ellos entiendan eso, a ver qué hacen con eso. No, no será fácil. Pues que ellos querrán casa, querrán carro, querrán becas, dinero en el banco, pero bueno, hay más que eso. Amén. Pero el testador, mientras viva el testamento, no es válido. No se puede hacer efectivo. Pero cuando muere el testador, ese testamento cobra vigencia, cobra vida, porque murió el que lo prometió. Y en este caso, lo que hace válido todo este andamiaje de la doctrina de Cristo, yo creo que las doctrinas más hermosas, todas son hermosas, pero la doctrina más hermosa de la Biblia es la doctrina de la muerte y la resurrección de Cristo, porque eso tiene un significado profundo. Amén. Interviniendo muerte. La garantía de esto es que el que lo prometió murió. Y no solo murió, porque todos morimos y tenemos que morir, pero lo grande es que murió y resucitó. Óiganse bien. Y resucitó para nuestra justificación. Cuando el diablo le diga, no eres salvo porque esto, porque aquello, dígale, diablo mentiroso. Cristo murió y resucitó, y el que me hace justo es el que vive por los siglos de los siglos. Y ahí está mi fe, ahí está mi esperanza. Esa es la garantía de este testamento, porque se necesitaba, concluyo diciendo, se necesitaba vida. Porque la paga del pecado es muerte. Usted y yo hayamos pecado. ¿Qué merecíamos? Muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y mire usted, termino con este texto. ¿Si será que va a terminar o no? Porque es que hay calor. Yo también siento el calor. Y yo más todavía. Levítico 17:11. Óigase bien, ahí termino. Levítico 17:11. Les prometo que sí. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne, ¿es qué? Estamos en Levítico 17:11. Porque la vida de la carne es, la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado, y yo la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. La vida de la carne es la sangre. Si la sangre, si un animal o una persona, cualquiera que sea, derrama su sangre, muere por desangramiento. Se desangró, murió, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí. La vida de la carne es la sangre. Y esa vida, esa sangre fue la que Cristo derramó. Y lo que nos está transfiriendo a nosotros. El Evangelio no es una religión de escapularios, ni de novenas, ni de medallas, ni de sacrificios, ni de ruegos, ni de rezos. Lo que nos transmite el Evangelio es una vida nueva. Es una vida resucitada. Por eso Pablo dice, Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando estabais muertos. Amén. Vida. El Evangelio no es otra cosa sino una sobredosis de vida. Me salió esa. Está buena. Me salió esa. Anótenla. Jesucristo, sobredosis de vida. Para los que fumadores de droga, vea. No siga tomándose una dosis y tómese 2 dosis. Jesucristo, sobredosis de vida. Está bueno el tema, ¿verdad?
Dios es bueno, tenía algo para el final también especial. Entonces eso es lo que tenemos. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Hermano, viva feliz, viva satisfecho, viva agradecido. No importa la adversidad, pero glorifique a Dios. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Escuche esto, porque del Evangelio, dígalo todos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es la potencia, el poder. Contra el pecado no había nada, sacrificios, Padre Nuestros, religiones. Qué asquerosidad la religión. Ayer estaba viendo en la radio, en la televisión, como un hombre, ustedes también lo vieron. Un hombre va a robar, ¿no? ¿No lo vieron? Curioso eso. Ahí dijo el periodista, esto sí es como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Porque llega y se para ahí, va a hacer un robo y hace una oración y se persina y se echa la santa ceniza, digo, la Santa Cruz. Yo sé hacer eso. Seguro que sí. Y se encomendó a su religión y se metió a hacer el robo. Y quedó filmado en la cámara y después lo agarraron, mío. No le valió. ¿Qué le va a valer? Solo la gracia y la misericordia nos hace hombres y mujeres libres. Póngase en pie, mi hermano. Alabe a Jesús. Alabe a Jesús. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de